historia reescrita. El precio de la perfección. Él la llamó un error. 5 años después, la vio de nuevo, radiante entre diamantes con 4 pequeños que se parecían exactamente a él. Recordó la noche en que le lanzó aquellas palabras, como si no fueran más que un arma, algo afilado e imprudente, algo destinado a expulsarla de su mundo perfectamente ordenado. «¡Eres un error!», salió de su boca antes de que comprendiera el daño que estaba eligiendo. Pero ya era demasiado tarde, y el eco de esas palabras la persiguió fuera de su ático. Bajó por el ascensor y la sacó de su vida por completo. Adrián Cortés era conocido por muchas cosas: su imperio de empresas tecnológicas, su riqueza inigualable, sus instintos empresariales de alta precisión. Pero el autocontrol no era una de ellas cuando se trataba del miedo. Y Elena lo había asustado más de lo que jamás admitiría. No porque fuera peligrosa, sino porque era real. Ella trajo calidez a un mundo que él había construido de acero y hielo, y no supo cómo sostener algo suave sin romperlo. Destruyó lo que tenían con una sola frase, y ella se desvaneció antes del amanecer. 5 años después, aún recordaba la forma exacta en que ella lo miró en ese momento. Sus ojos marrones, grandes, heridos, incrédulos. No había llorado frente a él, y eso de alguna manera lo empeoró. Adrián había esperado lágrimas, o al menos rabia, algo ruidoso que igualara la tormenta dentro de su pecho. Pero Elena simplemente se había quedado quieta, como una llama acunada por manos temblorosas, parpadeando, pero negándose a apagarse. Cuando se fue, no hubo despedida dramática, ni súplicas de ninguno de los dos. Solo silencio, pesado y sofocante. Se dijo a sí mismo durante meses que ella estaba mejor sin él, que él solo arruinaría su vida si se quedaba. Pero la verdad era más simple y más fea. Había sido un cobarde que creyó que alejarla haría desaparecer las consecuencias. Su vida continuó, al menos en el papel. El mundo lo llamaba brillante, envidiaba su éxito, elogiaba su disciplina. Entrevistas, salas de juntas, eventos benéficos. Vivía dentro de la estructura de una vida que le convenía, o eso afirmaba. Pero Elena persistía como una sombra de la que nunca podría escapar del todo. Su risa rondaba las esquinas de su ático. Su voz suave resonaba cuando intentaba dormir. Se sorprendía imaginándola entre la multitud, creyendo haberla visto en aeropuertos o cafeterías, solo para decepcionarse cada vez. El vacío que dejó se convirtió en la parte más silenciosa de él, la que nunca dejó que nadie viera. Y entonces llegó la noche de la gala benéfica, el lugar donde menos esperaba que apareciera. Era un evento para recaudar fondos para hospitales infantiles, una velada de vestidos relucientes, discursos pulidos y sonrisas corteses. Llegó como siempre, con fotógrafos gritando su nombre e invitados apresurándose a saludarlo. Su traje estaba perfectamente a medida, su expresión tranquila, sus manos firmes. Por fuera, se veía exactamente como el hombre que había sido durante años. Pero algo dentro de él se sentía inquieto, como si el aire mismo estuviera cambiando. El salón de baile brillaba con luces doradas y candelabros de cristal. Las conversaciones se mezclaban en un suave murmullo. Violines tocaban de fondo y camareros se movían entre los invitados con bandejas de plata. Adrián caminó por la sala con la tranquila confianza que se esperaba de él, pero no se detuvo en las conversaciones. Sentía que su mente estaba en otra parte, impulsada por una extraña intuición que no podía explicar. Estaba cerca del escenario cuando vio a un niño correr por la sala. Cabello castaño, ojos azules brillantes de travesura. El niño casi choca con un camarero, riendo mientras se alejaba. Adrián lo habría ignorado si otro niño que se veía exactamente igual no lo hubiera seguido. Y luego otro, y luego un cuarto. 4 pequeños idénticos, todos con cabello oscuro que coincidía con el suyo, todos con ojos que reflejaban el tono exacto que veía cada mañana en el espejo.
Su corazón se detuvo a mitad del latido. Por un momento, pensó que estaba alucinando, que tal vez el agotamiento finalmente lo había alcanzado. Pero entonces escuchó una voz, suave y familiar, que llamaba suavemente. «Niños». Más despacio. Se giró hacia la voz, y el mundo dejó de moverse. Elena estaba cerca del borde del salón de baile, con un vestido tan elegante que hacía que la sala pareciera apagada en comparación. Su cabello castaño fluía en suaves ondas sobre sus hombros, sus ojos brillantes incluso bajo las luces tenues. Se veía más fuerte, más segura, más impresionante de lo que recordaba. Y junto a ella, su mano descansando suavemente sobre el hombro de uno de los niños, se encontraba la verdad innegable de la que había huido. Sus hijos. De repente, su aliento se desvaneció. Su garganta se apretó dolorosamente. La música se apagó. El murmullo se disolvió. Y todo lo que pudo escuchar fue el latido de su propio corazón. 5 años. 5 años creyendo que ella había desaparecido, convenciéndose de que había tomado la decisión correcta, enterrando su recuerdo bajo capas de trabajo y silencio. Y todo este tiempo, había habido 4 niños creciendo sin él, niños que se parecían tanto a él que la negación ni siquiera era posible. Elena levantó la mirada, y cuando sus ojos se encontraron, el aire abandonó sus pulmones por completo. Había sorpresa en su rostro, sí, pero también algo reservado, algo protector. No apartó la mirada, no de inmediato. Sostuvo la suya con una fuerza que lo hizo sentirse pequeño por primera vez en años. Y antes de que pudiera detenerlo, antes de que pudiera tragarlo, las lágrimas le picaron los ojos y se derramaron. La emoción que había reprimido durante media década lo atravesó en una ola brutal. Arrepentimiento, dolor, anhelo, incredulidad. Dio un paso adelante sin pensar, atraído hacia ellos como por la gravedad misma. Pero en el momento en que se movió, los 4 niños corrieron de vuelta hacia su madre, rodeándola como una pequeña fortaleza de inocencia y confianza. La mano de Elena se levantó protectoramente, y él se detuvo en seco, paralizado por el mensaje silencioso en sus ojos. Una vez la había llamado un error, y ahora, de pie ante la prueba de todo lo que había tirado por la borda, se dio cuenta de que nunca se había equivocado tanto en su vida. Y así fue como comenzó verdaderamente la noche que lo cambiaría todo. Las semanas después de esa terrible noche se volvieron un borrón para Maya, aunque recordaba cada detalle de su voz cuando gritó las palabras que destrozaron su mundo. Recordó el frío suelo de mármol bajo sus pies, las luces duras del techo, la forma en que la gente de la habitación contigua fingió no escuchar la furiosa declaración del multimillonario. No solo lo había dicho, lo había escupido como veneno, como si ella fuera algo que necesitaba raspar de su vida perfecta. Y Maya, que lo había amado demasiado profundamente, que había confiado en él a pesar de todas las advertencias, se quedó allí tragando su propio aliento, porque derrumbarse frente a él se sintió como darle una pieza más de sí misma. Se fue esa noche con manos temblorosas y un futuro que estaba demasiado aterrorizada de imaginar. Ella no sabía que estaba embarazada entonces. Los síntomas aparecieron lentamente. Primero como agotamiento que culpó al estrés, luego una enfermedad que trató de ignorar, y finalmente, la verdad innegable que crecía dentro de ella. 4 latidos, 4 pequeñas vidas. Cuando el médico le dijo que estaba esperando cuatrillizos, su mundo dio vueltas hasta que tuvo que agarrarse al borde del mostrador solo para mantenerse en pie. Pensó en Lucas, su cabello oscuro, el azul penetrante de sus ojos, los ángulos afilados de su rostro cuando estaba enojado. Pensó en su crueldad, la forma en que la despidió como si nunca hubiera importado, el hombre que valoraba la perfección más que las personas que lo rodeaban. Sabía que él nunca aceptaría esto, ni a ella ni a los niños,
Y así, dejó la ciudad por completo, desapareciendo en una vida que se volvió más ocupada y pesada con cada mes que pasaba. El embarazo con 4 niños no se parecía en nada a lo que imaginó. Era más difícil, más aterrador, más solitario. Pasaba las noches despierta con el miedo retorciéndose dentro de ella, preguntándose cómo se suponía que iba a criarlos sola. Pero lo hizo porque no había nadie más, porque esos 4 latidos se habían convertido en su razón para despertar cada mañana. Cuando nacieron los niños, Enzo, Noel, Carlos y Ricardo, lloró hasta que su visión se nubló. No por tristeza, sino por la abrumadora fuerza del amor. Eran idénticos en cada rasgo. Cabello castaño suave, ojos azules penetrantes y la misma barbilla pequeña que Lucas una vez se había burlado en su propio reflejo. Eran un espejo del hombre que los había rechazado sin saber que existían. Pero para ella, eran perfectos. Lo eran todo. Durante 5 años, construyó una vida alrededor de ellos. Trabajó hasta que le dolieron las manos, tomando turnos en una pequeña boutique y luego en una fundación benéfica que apreciaba su calidez y dedicación. Los niños crecieron rápido, demasiado rápido, corriendo por la vida con un brillo que le recordaba a diario que había hecho algo bien. Llenaron sus días de ruido, risas, caos y el tipo de amor que nunca pensó que volvería a sentir. Aún así, de vez en cuando, se preguntaba si Lucas alguna vez pensaba en ella, si se arrepentía de algo, si dormía en su ático perfecto, rodeado de riqueza, sin siquiera imaginar que tenía 4 hijos con sus ojos y su sonrisa. La vida de Lucas Navarro, mientras tanto, parecía intacta por fuera. Su imperio creció. Los periódicos lo elogiaron. Los inversores admiraron su inteligencia implacable. Pero por dentro, algo se había roto. La noche en que ella se fue, se dijo a sí mismo que había sido un error, un momento de debilidad, una mujer que había aparecido en su vida cuando no quería complicaciones. Y sin embargo, la recordaba más vívidamente de lo que recordaba a cualquier otra persona. Recordaba la suavidad de su voz, la forma en que caía su cabello cuando se giraba, la suave calidez que llevaba como un escudo contra su mundo más frío. Recordó la mirada en sus ojos justo después de gritar esas palabras, la mirada que nunca debió existir en alguien como ella. Intentó olvidarlo, intentó reemplazarla, intentó enterrar el recuerdo bajo más trabajo, más eventos, más caras sin sentido. Pero nada lo apagó. Durante 5 años, vivió a la sombra de un error que no se permitiría nombrar. Un error que creía que era de ella, no suyo. Una creencia a la que se aferró porque la verdad de que había destruido a la única persona que alguna vez había visto algo bueno en él era demasiado pesada de soportar. Luego vino la gala benéfica. Asistió porque tenía que hacerlo, no porque quisiera. El salón de baile brillaba con candelabros de cristal y tela dorada, el tipo de lujo excesivo que normalmente lo confortaba. Pero esa noche se sintió inquieto, paseando entre la multitud con una bebida que nunca tocó. La gente lo saludó, lo halagó. Se aferró a él con sonrisas codiciosas, pero apenas los escuchó. Algo se sentía diferente, cargado. El tipo de tensión extraña en el aire que precede a un momento que cambia la vida. Notó a una mujer al otro lado de la sala, con un vestido dorado suave que la hacía parecer sacada de una pintura. Su postura era elegante, su cabello cayendo en rizos cálidos, su perfil delicado pero fuerte. Pero había algo más, algo dolorosamente familiar. Cuando se giró, olvidó cómo respirar. Maya. El mundo se desvaneció. La sala se quedó en silencio. El suelo se inclinó. Y luego los vio. 4 niños parados a su lado, idénticos, sosteniendo sus manos o aferrándose a su vestido, todos con su cabello, sus ojos, su rostro. La bebida se le escapó de los dedos y se estrelló en el suelo
sin que nadie se diera cuenta. Su garganta se cerró, su visión se nubló, y antes de que pudiera detenerse, las lágrimas se derramaron por sus mejillas. Lucas Navarro, el hombre que nunca lloraba, el hombre cuyas emociones estaban encerradas detrás de muros de hierro, se quedó inmóvil mientras el shock, el dolor y el amor puros lo desgarraban a la vez. La comprensión. Lo golpeó con fuerza brutal. No solo había alejado a la mujer que podría haber amado, había abandonado a una familia que no sabía que tenía. Y cuando Maya finalmente levantó los ojos para encontrarse con los suyos desde el otro lado de la sala brillante, supo al instante que nada en su vida volvería a ser lo mismo. Pasó la noche imaginando cómo volvería a enfrentarla. Sin embargo, ninguna cantidad de preparación podría haberlo preparado para la realidad que se estrelló contra él en el momento en que sus ojos se encontraron. Después de dejar la gala benéfica temprano la noche anterior, Daniel Soler se había quedado despierto hasta el amanecer, reviviendo todo lo que había presenciado, como si la verdad pudiera cambiar de alguna manera si la miraba el tiempo suficiente. Pero la verdad no se doblegó. Estaba allí, frente a él. 4 niños idénticos con su cabello, sus ojos, sus inconfundibles rasgos, y la mujer que una vez había amado más ferozmente que a nada, vestida de plateado, brillando incluso más que el candelabro sobre ella. La visión lo había destrozado tan profundamente que el shock ni siquiera se sintió como dolor al principio. Era entumecimiento, puro y absoluto, seguido de una ola de dolor tan aguda que no había podido respirar. Pasó la madrugada paseando por el pulido suelo de su ático. El horizonte de la ciudad se extendía interminablemente fuera de las paredes de cristal. Por primera vez en años, la vista no le dio consuelo. Su reflejo en el cristal parecía ajeno. Ojos vacíos, hombros tensos, mandíbula apretada como si estuviera luchando contra fantasmas invisibles. En cierto modo, lo estaba. La versión de sí mismo que le había dicho que era un error, que la había expulsado de su vida con crueldad disfrazada de control, le parecía un extraño ahora. Sin embargo, ese hombre llevaba su rostro, hablaba con su voz y dejó consecuencias tan profundas que abarcaban vidas. 5 años perdidos, una familia rota antes de que siquiera comenzara. Daniel intentó centrarse en el ritmo familiar del orden. Café negro, traje impecable, un horario repleto de reuniones y negociaciones, pero no pudo obligar a su mente a cooperar. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver a los niños. 4 de ellos riendo, hablando, tirando del vestido de Emma, mientras ella se agachaba para arreglar uno de sus cuellos. Uno había tropezado en el borde de la alfombra, y ella lo había atrapado con instinto sin esfuerzo, alisando su cabello suavemente, mientras le susurraba algo que lo hacía reír. Daniel sintió que algo se retorcía violentamente dentro de su pecho mientras miraba. Reconocimiento, anhelo, devastación. Él la había amado una vez con una fe imprudente que lo aterrorizaba, y la había destruido en una frase brutal. Ahora se dio cuenta de que las 5 vidas paradas a su lado deberían haber sido parte de su mundo desde el principio. Incapaz de funcionar, salió de la oficina con la excusa de una emergencia y condujo sin rumbo por la ciudad. Su chofer se ofreció a tomar el volante, pero Daniel se negó. Necesitaba movimiento, control, algo tangible a lo que aferrarse. Seguía viendo el rostro de Emma en el momento en que ella lo notó en la gala. Sus ojos se abrían, su respiración se cortaba. La fuerte tensión en sus hombros, mientras instintivamente acercaba a los niños. Ella no le había hablado, pero no había sido necesario. Su expresión le dijo todo. Rabia, dolor, miedo, y una fuerza que no había visto en ella antes. Ella no era la chica que él había roto. Era una mujer que había sobrevivido a él. Se había fortalecido gracias a eso,
y había construido una vida de la que él nunca mereció ser parte. Finalmente, se encontró estacionado cerca del paseo marítimo, mirando fijamente las olas grises golpeando el cemento. Un viento frío soplaba sobre el muelle, llevando el olor a sal y lluvia. Salió del coche y se apoyó en la barandilla, sus manos agarrando el metal tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Durante mucho tiempo, simplemente se quedó allí, dejando que el viento adormeciera su piel. El viento había pasado años creyendo que el poder lo hacía intocable, que el dinero podía compensar los defectos que no quería enfrentar. Pero ahora, toda la riqueza del mundo no podía comprarle otro segundo de la vida que debería haber tenido. Revivió el pasado con dolorosa claridad. Recordó la discusión, la forma en que sus propias palabras, afiladas, arrogantes, alimentadas por el miedo, la habían cortado más profundamente de lo que pretendía. «Eres un error», lo había dicho no porque lo creyera, sino porque estaba aterrorizado de lo que significaba amarla. Ella era todo lo opuesto a su mundo. Cálida, emocional, honesta, impredecible. Ella no encajaba en el plano que su familia había escrito para él, y en lugar de luchar por ella, la había abandonado para protegerse a sí mismo. Ese único momento lo había cambiado todo. No tenía idea de que estaba embarazada cuando se fue. No la buscó. No lo intentó. Se convenció de que ella seguiría adelante rápidamente, que estaba mejor sin él, que lo que habían compartido no era amor, sino un error fugaz. Solo ahora entendió que el mayor error había sido creer algo de eso. Una gaviota chilló en lo alto, sacándolo de sus pensamientos. Daniel exhaló temblorosamente y se pasó una mano por el cabello. Sabía lo que tenía que hacer, pero el peso de ello lo oprimía. Verlos una vez había destrozado su compostura. Verlos de nuevo, enfrentarla a ella, enfrentar a 4 niños que se parecían a él, niños que habían crecido sin padre, exigiría una fuerza que no estaba seguro de tener ya. Pero no hacer nada ya no era una opción. La visión de esos niños había despertado algo dentro de él. No había sabido que era capaz de un amor crudo y real. Regresó al coche y ordenó a su asistente que reuniera toda la información disponible sobre el evento benéfico. Necesitaba saber si Emma había sido invitada como huésped, voluntaria o socia. Necesitaba saber si todavía vivía en la ciudad o si solo había venido por la noche. Mientras esperaba las respuestas, cerró los ojos y trató de calmar su respiración. Por primera vez en su vida, se sintió pequeño, frágil, humano. Su asistente llegó con la información en 1 hora. Emma había estado en la gala porque su grupo comunitario había sido elegido para recibir financiación ese año. Su nombre figuraba en el programa: Emma Gutiérrez, directora de proyectos de alcance infantil. Ella no había dejado la ciudad. Había estado aquí todo el tiempo, construyendo una vida a solo unos kilómetros de él, mientras él se convencía de que se había ido para siempre. Daniel se quedó mirando el papel hasta que las palabras se borraron. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó dentro de su abrigo. No había vuelta atrás. El único camino que quedaba era hacia adelante, y sería el camino más difícil que jamás había recorrido. La había lastimado una vez, de una manera que nunca podría borrarse. Pero si había incluso la más pequeña posibilidad de arreglar las cosas, por ella, por los niños, por él mismo, enfrentaría cualesquiera que fueran las consecuencias que lo esperaban. Por primera vez en años, Daniel Soler sintió algo cercano a la esperanza, frágil, temblorosa, pero inconfundiblemente viva. La gala benéfica en el Hotel Rosemont siempre había sido una velada de máscaras pulidas y mentiras corteses. Pero ese año, algo en la atmósfera se sintió más pesado, como si los candelabros mismos temblaran con una tensión no dicha. La gente susurraba sobre mercados de valores, fusiones y escándalos vestidos de seda, y en el centro de todo
estaba Nolan Vidal, el multimillonario, cuya sola presencia cambiaba el tono de la sala. Su cabello castaño oscuro estaba peinado inmaculadamente, sus ojos azules lo suficientemente fríos como para congelar un mar de admiradores que anhelaban su atención. Su traje, hecho a medida a una pulgada de la perfección, se aferraba a él como si temiera decepcionarlo también. Caminó por el pasillo como una tormenta contenida en un cuerpo humano, hablando con donantes con encanto ensayado, estrechando manos, ofreciendo una sonrisa practicada que nunca llegaba a sus ojos. Esa noche estaba aún menos presente de lo habitual, distraído por algo que sus colegas no podían nombrar. Durante semanas, Nolan había estado tenso, volátil, impaciente con todos, incluso consigo mismo. Se había lanzado al trabajo, a los negocios, a cualquier cosa lo suficientemente ruidosa como para silenciar el eco del pasado que había pasado 5 años tratando de olvidar. 5 años desde la noche en que lo había dicho. 5 años desde que había destruido lo único que alguna vez se sintió real. 5 años desde que había mirado a los ojos de la mujer que afirmaba no necesitar y gritado una frase que aún podía escuchar en pesadillas. «Eres un error». Zetian se había dicho a sí mismo que era necesario, que ella lo estaba alejando del camino que su familia había construido para él. Se convenció de que el amor era una distracción y la vulnerabilidad una debilidad. Sus padres habían aplaudido su decisión, llamándola peligrosa para su reputación, y Nolan, joven y orgulloso y desesperado por su aprobación, les creyó. O fingió. Pero nada de eso importaba ahora, porque cuanto más huía del pasado, más afilado lo arañaba, susurrando su nombre en los peores momentos posibles. Estaba a punto de subir al escenario para dar su discurso cuando la multitud se movió. Una ola de murmullos barrió la sala, suave pero notable. Nolan hizo una pausa, irritado, escaneando la sala brillante para encontrar la fuente de la pequeña conmoción. Y entonces los vio. Lo primero que notó fue el vestido. Un verde esmeralda intenso que brillaba bajo las luces como una joya. Se abrazaba a su cintura suavemente y caía en suaves pliegues hasta el suelo. Su cabello castaño caía en ondas sueltas, sus ojos marrones más cálidos y luminosos de lo que recordaba. Se veía más fuerte, más suave y desgarradoramente hermosa, como si el tiempo la hubiera moldeado mientras él permanecía congelado en sus propios errores. Pero luego vio a los niños. 4 niños. 4 niños idénticos. Cabello castaño. Ojos azules. Sus ojos azules. Estaban parados cerca de ella, vestidos con pequeños trajes a juego, inquietos, susurrando, agarrándose a sus manos y vestido como solían hacer los niños de su edad, cuando se sentían abrumados por la multitud. Tenían 5 años, exactamente la edad que tendrían si él no hubiera destruido todo hace 5 años. El mundo se quedó en silencio. Su aliento lo abandonó en una exhalación dolorosa y temblorosa. Por primera vez en su vida adulta, Nolan Vidal sintió que el suelo se inclinaba bajo él. Uno de los niños se giró. Su mirada recorrió la sala hasta que aterrizó en Nolan. Los ojos del niño se abrieron, la curiosidad parpadeando en ellos. Nolan se vio a sí mismo en esa expresión tan vívidamente que se sintió como ser golpeado. Sus rodillas se aflojaron. Agarró el borde de una mesa cercana para estabilizarse. Alguien dijo su nombre. Otro preguntó si estaba bien. No los escuchó. Su visión se nubló. No por el shock, sino por algo que no había sentido en años. Su garganta se apretó. Su pecho le dolió. Antes de que comprendiera lo que estaba sucediendo, una lágrima se deslizó por su mejilla. Luego otra. El multimillonario, que era conocido por la crueldad en lugar de la emoción, el poder en lugar de la debilidad, se quedó inmóvil en medio del pasillo, temblando como un hombre que finalmente había sido confrontado con la verdad
de la que había pasado media década huyendo. Ella lo notó entonces. Sus ojos se abrieron, su cuerpo se puso rígido mientras sus miradas chocaban. Ella no sonrió, no apartó la mirada. Simplemente se quedó paralizada como alguien que había pasado años, convenciéndose de que el fantasma de su pasado nunca regresaría, solo para verlo en carne y hueso de nuevo. Y fue entonces cuando Nolan entendió el peso de sus decisiones, de una manera que nunca antes lo había hecho. No solo la había lastimado, no solo había destruido el amor. Se había perdido 5 años de 4 vidas que había ayudado a traer a este mundo. Las luces se atenuaron para su discurso, pero no pudo moverse hacia el escenario. Su mundo se había reorganizado por completo en un solo momento, destrozando las paredes que había construido alrededor de su corazón. Todo lo que pudo hacer fue mirar a la familia que había tirado por la borda antes de que siquiera existiera. Las lágrimas empañando su visión, mientras la gente miraba con total desconcierto. Por primera vez, Nolan Vidal se dio cuenta de que el poder no significaba nada si lo que más amaba en el mundo estaba parado al otro lado de una habitación, sin ninguna razón para volver a él jamás. Y, sin embargo, mientras la música se elevaba y la multitud continuaba murmurando, una verdad creció dentro de él, con asombrosa claridad. No iba a dejar que desaparecieran de nuevo. Esta vez, no. Nunca. Cuando Noé regresó a la gala después de acompañar a los niños afuera, sintió como si algo dentro de él se hubiera roto. No fue una ruptura dramática, no del tipo que se hace añicos ruidosamente. Fue más tranquilo, como el suave astillamiento del hielo viejo bajo un paso vacilante. Las luces doradas del salón de baile se emborronaron en los bordes de su visión mientras regresaba, y la elegante música de la orquesta se sintió distante, casi irreal. La gente seguía mezclándose, riendo, levantando copas y tomando fotos, completamente inconsciente de que su mundo entero acababa de cambiar. Lo que alguna vez fue una noche predecible de repente, se sintió como un punto de inflexión para el que no estaba preparado. Sus ojos encontraron a Eva de inmediato. Ella estaba cerca de una de las ventanas altas, el resplandor del candelabro cayendo sobre su piel, de una manera que la hacía parecer casi irreal. Su vestido fluía elegantemente a su alrededor, la tela suave abrazando su cintura y cayendo en suaves ondas. Parecía una mujer que había aprendido a llevar su dolor con gracia, alguien que había construido resiliencia a partir de piezas rotas. Sin embargo, debajo de esa fuerza, había algo vulnerable, algo familiar, algo que una vez había visto de cerca antes de destruirlo. Ella había estado mirando a los niños a través de la ventana, asegurándose de que estuvieran bien, pero se puso rígida cuando sintió que se acercaba. Se detuvo a unos metros de ella, inseguro de si se le permitía acercarse. Ella no habló, no se giró completamente hacia él. Sin embargo, la tensión en sus hombros le dijo que sentía cada centímetro de su presencia. Antes de que pudiera encontrar palabras, un silencio profundo e incómodo se instaló entre ellos. No estaba vacío. Pulsaba con años de preguntas sin respuesta, disculpas no dichas y el eco de errores que deseaba poder borrar. No lo sabía, dijo finalmente, su voz baja y ronca. Ella parpadeó lentamente, sus ojos aún fijos en la ventana, como si se obligara a no mirarlo. Eso es porque no quería saberlo, respondió ella, su tono tranquilo, pero con un borde de dolor silencioso. Su postura se mantuvo compuesta. Sin embargo, él vio el leve temblor en su mano mientras ajustaba la tela de su vestido. Ella no estaba indiferente. Se estaba manteniendo unida con más fuerza de la que cualquier persona debería necesitar. Noé tomó un aliento medido, pasándose una mano por la cara. Ava, por favor, necesito hablar contigo. ¿Hablar de verdad? Ella dejó escapar una risa suave y cansada,
del tipo que conllevaba más tristeza que diversión. ¿Ahora quieres hablar? Después de 5 años. Se giró hacia él, finalmente encontrando sus ojos. Los suyos eran de color marrón oscuro, firmes, reflejando recuerdos que él deseaba poder reescribir. Tuviste todas las oportunidades del mundo para escucharme antes. Elegiste no hacerlo. Me dijiste que yo era... Ella dudó, su voz tensándose. Un error. La palabra lo golpeó como un puñetazo. Escucharla de sus labios, suave, tranquila y dolorosamente honesta, hizo que su pecho se contrajera. Se acercó instintivamente, aunque se aseguró de dejar suficiente espacio para que ella respirara. «Ava, me equivoqué», dijo, cada palabra pesada de culpa. «Dije cosas que no quise decir. Estaba enojado. Tenía miedo. Yo estaba...» Ella lo interrumpió suavemente, pero con firmeza. «Fuiste cruel, novato», se veía acusación en su tono. Solo verdad. Y la verdad dolía más que cualquier rabia. Él asintió lentamente, aceptándolo. «Lo sé, y he pasado todos los días desde entonces arrepintiéndome. No sabía de ellos. Te juro que, si lo hubiera sabido...» Su expresión no cambió, pero sus ojos se suavizaron de una manera que hizo que su respiración fallara. «Si lo hubieras sabido, ¿qué habrías hecho? ¿Reclamarlos? ¿Reclamarme a mí?» Abrió la boca para responder, pero ella levantó una mano, deteniéndolo. «Noé, no tienes derecho a reescribir 5 años de silencio con un momento de sorpresa». Cerró los ojos por un momento, sintiendo el ardor de las lágrimas. No había llorado en años, ni siquiera cuando perdió negocios por valor de miles de millones o cuando murió su padre. Pero ahora, en medio de un salón de baile lleno de extraños pulcros, se sintió romperse. Se giró ligeramente, limpiándose la cara rápidamente, esperando que ella no lo hubiera visto. Pero, por supuesto, lo había visto. Ava exhaló suavemente, el tipo de suspiro que no era impaciente, sino cansado. «¿Por qué estás llorando?», preguntó en voz baja. Él negó con la cabeza, tratando de controlarse. «Porque los miré», susurró. «Y por primera vez desde que te fuiste, vi algo bueno en mí. Algo que no destruí». La mirada de Ava vaciló. Su expresión se derritió por un momento fugaz antes de controlarse. Ella dio un paso atrás, creando más distancia. «No hagas esto», dijo suavemente. «No intentes que se trate de tu dolor». Su voz no flaqueó, pero él escuchó un temblor debajo de ella. Se obligó a mantenerse firme, a hablar sin desesperación. «Ava, no pido perdón. No lo merezco. Ni siquiera pido un lugar en tu vida. Pero los niños, por favor, déjame conocerlos. Déjame intentar ser mejor por ellos». Ella tragó con dificultad. Sus ojos se desviaron de nuevo hacia la ventana, donde jugaban los niños. Su expresión se suavizó de la manera en que las madres a menudo se suavizan al mirar a los seres que significan el mundo para ellas. Después de un largo silencio, susurró: «No confío en ti». Él asintió. «Lo sé, y no estoy lista para decidir nada todavía». Él asintió de nuevo. «Lo sé». Ella se giró hacia él por completo, su tono tranquilo, pero no frío. «Pero no quiero que crezcan pensando que no tienen padre». Algo dentro de él se rompió. No dolorosamente esta vez, sino de una manera que dejó entrar la luz. La esperanza parpadeó. Pequeña e incierta, pero presente. «Gracias», respiró. «Ava, gracias. No me lo agradezcas todavía», susurró ella. «Esto es solo el principio, y los principios son frágiles». Él asintió lentamente, comprendiendo más profundamente de lo que las palabras podían expresar. Y por primera vez desde que la perdió, sintió algo que no había sentido en años. La posibilidad de que tal vez, solo tal vez, el futuro no estuviera ya arruinado. Esteban pasó la semana siguiente en un constante estado de determinación inquieta, despertándose temprano y quedándose despierto hasta tarde, impulsado por la única verdad que se había arraigado dentro de él la noche de la gala.
No permitiría que pasaran otros 5 años sin ser parte de la vida de sus hijos. Había vivido la punzada de perderlos una vez, y ahora que había visto sus rostros, sus ojos que reflejaban los suyos, sintió su ausencia como un órgano faltante en su cuerpo. Sin embargo, saber lo que quería y saber cómo arreglar lo que rompió eran dos cosas completamente diferentes. Y cada vez que revivía su primera conversación con Maya, después de todos esos años, sentía un nudo de vergüenza retorcerse en su estómago. El recuerdo de su crueldad lo perseguía, y luchaba por imaginar cómo ella podría volver a mirarlo sin recordar las palabras que la habían ahuyentado. Aún así, se negó a retirarse a la comodidad de la habitación, algo que había dominado demasiado bien en el pasado. En cambio, abordó cada paso con cuidado, con la esperanza de no destrozar el frágil espacio en el que Maya le había permitido entrar. Comenzó aprendiendo las rutinas de los niños. Descubrió que les gustaba despertarse temprano, mucho antes del amanecer, y que Maya luchaba por vestirlos y alimentarlos antes de la escuela. Aprendió que a uno de ellos, Oliver, le gustaba dibujar coches en cualquier papel que pudiera encontrar, mientras que otro, Noé, tenía una fascinación por los números y contaba todo lo que veía. Leo era el audaz, el que saltaba desde lugares altos sin miedo, y Julio era el observador, asimilando todo en silencio antes de actuar. Esteban memorizó estos detalles de la misma manera que otros hombres memorizaban los precios de las acciones, con una seriedad que incluso lo sorprendió. Por primera vez en su vida, el conocimiento se sintió como conexión, no como obligación. Finalmente, Maya le permitió recoger a los niños de la escuela una vez a la semana. Ella insistió en mantenerse distante al principio, entregándole un horario y una larga lista de reglas que habrían ofendido a su versión anterior. Pero ahora él lo aceptó todo sin discutir. La primera vez que estuvo parado fuera de las puertas de la escuela, se sintió como un intruso en un mundo del que se había exiliado. Estaba de pie, pero sus manos temblaban. Cuando las puertas se abrieron y los niños salieron corriendo en oleadas, inmediatamente vio las 4 cabezas idénticas. Su cabello oscuro revuelto por el viento, mientras corrían, reían y chocaban entre sí. Por un momento, se congeló, abrumado por la visión de ellos, libres y llenos de vida. Y cuando finalmente lo notaron, sus expresiones cambiaron a algo cercano al reconocimiento. Cada niño reaccionó de manera diferente. Oliver lo miró con los ojos entrecerrados, tratando de confirmar lo que su memoria susurraba. Leo sonrió sin dudarlo, ansioso e intrépido. Noé parecía sorprendido, su curiosidad superando la cautela. Julio simplemente se quedó mirando, sus ojos azules muy abiertos estudiando a Esteban, como si buscara una verdad que aún no podía nombrar. Esteban se arrodilló, dejando que se acercaran a él en sus propios términos. Y cuando Leo le echó los brazos al cuello sin dudarlo, Esteban sintió que algo dentro de él se abría de una manera que fue a la vez dolorosa y liberadora. Abrazó a Leo suavemente, abrumado por la calidez de los pequeños brazos que se aferraban a sus hombros. Cuando los otros niños se acercaron más lentamente, abrió los brazos y dejó que decidieran por sí mismos. Finalmente, los 4 se pararon a su alrededor, inciertos pero atraídos por el instinto, y Esteban sintió el peso del momento presionar su pecho con una fuerza para la que no estaba preparado. Llevarlos a casa fue un caos, del tipo que nunca había experimentado. Hablaban unos sobre otros, hacían preguntas demasiado rápido para que él respondiera. Le mostraban dibujos, juguetes y una roca que uno de ellos insistía en que era mágica. Él escuchó cada palabra, aferrándose a cada detalle como si fuera un tesoro. Cuando llegaron al apartamento de Maya, casi no quiso soltarlos. Maya observaba desde el umbral, su postura reservada, sus brazos ligeramente cruzados. Pero había algo más suave en sus ojos, algo que no le había permitido ver en años. Más tarde esa noche, después de que acostó a los niños
Esteban regresó con una bolsa de comestibles. Maya la miró fijamente, confundida y un poco sospechosa. Él explicó que quería ayudar de manera práctica, no como una actuación, sino porque importaba. Ella dudó, pero lo dejó entrar. Mientras cocinaban juntos, algo tan normal, tan dolorosamente doméstico, Esteban se encontró inmerso en una calma que no había sentido en años. Maya se movía por la cocina sin esfuerzo, la calidez del pequeño espacio, envolviéndolos como un recuerdo que él trató de no aferrarse demasiado. Por un breve momento, casi extendió la mano hacia la de ella, pero se detuvo, temeroso de romper la tranquila confianza que se estaba formando entre ellos. Después de la cena, compartieron té en la pequeña mesa de la cocina, mientras la ciudad zumbaba tranquilamente afuera de la ventana. Por primera vez desde su reencuentro, Maya se permitió mirarlo sin amargura ni miedo. Ella lo estudió cuidadosamente, notando los cambios sutiles, la forma en que escuchaba en lugar de interrumpir, la forma en que hacía una pausa antes de hablar, la forma en que ya no había acero frío detrás de sus ojos, sino algo vulnerable, abierto y profundamente humano. Ella dijo en voz baja: «Todavía están confundidos». Él asintió. «Yo también». Ella bajó la mirada a sus manos. «Esteban, solo me han tenido a mí. Su mundo ha sido pequeño, predecible, seguro. No permitiré que nada interrumpa eso». «No quiero interrumpirlo», dijo en voz baja. «Quiero expandirlo». La palabra la sorprendió. Ella levantó la mirada, buscando en su rostro, para ver si lo decía en serio. Él sostuvo su mirada firmemente, y ella no encontró rastro de la crueldad que una vez asoció con él. Esta versión de Esteban no era el multimillonario frío que le había gritado, que la había llamado un error, que había elegido el orgullo sobre el amor. Este hombre parecía alguien que había sido humillado por la vida, que había sido obligado a confrontar el vacío del éxito sin significado. El momento se extendió entre ellos, frágil y lleno de posibilidades. Ella no lo perdonó esa noche. No pudo. Todavía no. Pero sintió que algo cambiaba, como la tenue grieta en una pared que había estado en pie durante años. No le pidió que se fuera hasta mucho más tarde, y cuando lo hizo, lo acompañó a la puerta. Él se detuvo antes de salir al pasillo, volviéndose hacia ella con una suavidad vacilante. «Gracias por confiar en mí, aunque sea un poco». «No confío en ti», respondió ella en voz baja. «Confío en el instinto de los niños, y te estoy dando la oportunidad de demostrar que no están equivocados». Esteban asintió lentamente, aceptando sus términos con una especie de reverencia. Esa noche, mientras caminaba hacia su coche, sintió el aire fresco contra su piel y se permitió respirar profundamente, como si cada aliento lo acercara a un futuro que no se había atrevido a imaginar. Por primera vez en años, la esperanza no se sentía como un concepto distante. Se sentía como algo vivo, algo que se formaba suavemente, algo por lo que valía la pena luchar. Y sabía que lucharía, no con dinero o influencia, sino con paciencia, humildad y cada pequeño y firme paso necesario para reconstruir la familia que una vez había destrozado. Llegó más temprano de lo habitual esa mañana, mucho antes de que el personal comenzara a prepararse para el evento benéfico que estaba organizando esa noche. El salón de baile se sentía cavernoso y frío en su estado inacabado, pero el silencio le dio espacio para pensar. Durante semanas, había reconstruido su vida alrededor de nuevos patrones, rutinas pequeñas y frágiles que incluían cuentos antes de dormir, desayunos compartidos y tardes pasadas en el parque con los niños. Todavía tropezaba, todavía cuestionaba si merecía algo de esto, todavía se despertaba algunas noches con el recuerdo de sus propias palabras crueles resonando. Pero cada vez más a menudo, esos momentos se veían abrumados por la risa de 4 niños idénticos que se aferraban a él con total confianza, y por la presencia constante de la mujer que pensó que nunca volvería a ver.
No se permitía imaginar más. Todavía no. Pero algo en él cambiaba cada vez que sus ojos se encontraban. Algo tranquilo y esperanzador que no había sentido desde que era un hombre mucho más joven. Y ahora, mientras supervisaba los toques finales para la gala, se dio cuenta de que quería que esa noche fuera perfecta. No por negocios o reputación, sino porque ella y los niños estarían allí. Quería que lo vieran no como el hombre que una vez había destrozado su corazón, sino como alguien digno de estar en la misma habitación con ellos. Cuando llegó la noche, el salón de baile se había transformado en un mundo brillante de luces doradas y música suave. Los invitados llegaban con atuendos relucientes, los fotógrafos esperaban en la entrada y las conversaciones llenaban el aire como olas en un mar abarrotado. Él se movió por la sala con la confianza familiar de un multimillonario acostumbrado a la atención. Pero esa noche su corazón latía de manera diferente, más rápido, más irregularmente. Cada vez que la puerta se abría, se encontraba girándose, esperando. Entonces la vio. Ella entró con un vestido largo de color azul marino que atrapaba la luz con cada movimiento. Su cabello estaba recogido hacia atrás, revelando la elegante línea de su cuello, y se movía con una elegancia tranquila que le robó el aliento. Por un momento, el mundo se inclinó. El ruido a su alrededor se desvaneció a un zumbido distante. Y luego vio a los niños, 4 pequeñas sombras siguiéndola, vestidos con trajes diminutos idénticos, su cabello oscuro prolijamente peinado, sus ojos azules muy abiertos y brillantes de emoción. Miraron alrededor de la sala, como si entraran en un cuento de hadas, y la visión lo golpeó tan fuerte que su pecho se apretó dolorosamente. Dio un paso hacia ellos sin darse cuenta. Ella lo notó, su expresión parpadeando con una mezcla de cautela y algo más suave, algo que no se atrevía a nombrar. Los niños corrieron antes de que ella pudiera detenerlos, sus voces brillantes. «Mami, mira, es él», gritó uno, y otro tiró de su mano impacientemente. «¿Podemos saludarlo?». Ella asintió a regañadientes, y en segundos estaban a su lado, todos hablando a la vez, haciendo preguntas, mostrándole las pequeñas insignias que la anfitriona del evento les había dado. Él se arrodilló a su nivel, sintiendo que algo cálido y abrumador se elevaba en su pecho mientras lo rodeaban. «Todos se ven muy guapos», dijo, ajustando una pajarita torcida en uno de ellos. El niño sonrió orgullosamente, inclinándose hacia su toque como si fuera lo más natural del mundo. Cuando finalmente la miró, ella estaba mirando a los 4 con una expresión que no podía descifrar. Orgullo, miedo, esperanza, una tormenta de emociones que intentó ocultar detrás de una sonrisa reservada. Él se puso de pie lentamente, su pulso acelerándose. «Gracias por venir», dijo. Ella asintió, su voz baja. Estaban emocionados. No quería decepcionarlos. Quería decirle que entendía, que nunca más permitiría que la decepción fuera parte de sus vidas, pero las palabras se sentían demasiado pesadas para una habitación llena de gente. En cambio, le ofreció su brazo. Ella dudó solo un segundo antes de colocar su mano sobre él, e incluso ese pequeño contacto lo hizo estremecer. Juntos caminaron hacia su mesa, los niños saltando por delante. La gente se giró para mirar. Siempre lo hacían. Pero esa noche, por primera vez, no le importaron los susurros o las miradas curiosas. Solo le importaba que estuvieran aquí. Durante la cena, la observó reír suavemente ante algo que dijo uno de los niños. La vio ayudarlos a cortar su comida. La vio cómo les alisaba el cabello y susurraba suaves recordatorios. Él había visto su fuerza en momentos de dolor, pero ver su calidez en momentos de paz lo desarmó aún más. Esta era la vida que nunca imaginó que podría merecer. Sin embargo, ahora era la única vida que quería. Para el postre, los niños estaban inquietos, ansiosos por explorar. Caminó con ellos por los bordes del salón de baile.
respondiendo a sus interminables preguntas sobre luces, decoraciones y música. Cargó a 2 de ellos a la vez cuando se cansaron, los otros 2 agarrándose a sus manos. Cuando miró hacia atrás, ella se estaba observándolos, su expresión suavizándose de una manera que casi lo pone de rodillas. Más tarde, cuando los niños se durmieron en un sofá en un rincón tranquilo, ella se acercó a él, su voz más suave que antes. «Te aman», dijo simplemente. Él tragó, las emociones anudándose en su garganta. «Yo también los amo». Ella asintió, sus ojos brillando con algo que luchaba por controlar. «Nunca han tenido a nadie como tú. Nadie que se presente». Tomó un aliento cauteloso. «Quiero presentarme por ti también». Ella no respondió de inmediato. En cambio, lo miró durante un momento largo y escrutador, su mirada quitando cada capa de miedo que él intentó ocultar. Cuando finalmente habló, su voz tembló solo un poco. «Entonces no te detengas». No fue perdón, no fue una promesa, pero fue un comienzo. Y para él, después de 5 años de arrepentimiento, lo era todo. No dudó. Había esperado que la casa se sintiera diferente, pero de alguna manera lo hacía. Durante meses, los pasillos que una vez resonaron con silencio habían comenzado a llenarse con el ritmo suave y caótico de la vida, el tipo que nunca supo que necesitaba. Juguetes que pertenecían a 4 niños pequeños aparecieron en las esquinas de su mansión, una vez perfectamente estéril. Pequeñas chaquetas colgaban junto a sus abrigos a medida en la entrada, y dibujos infantiles abarrotaron el refrigerador que solía mostrar nada más que un calendario minimalista. Incluso el aire se sentía más cálido. Durante años, Alejandro Cruz había vivido rodeado de mármol, acero y el zumbido tranquilo de la riqueza. Ahora, cada habitación tenía el leve rastro de crayones, champú y panqueques a horas extrañas. La transformación habría horrorizado al hombre que solía ser. Sin embargo, la versión de sí mismo parada en la sala de estar, ahora sentía como si las paredes finalmente hubieran comenzado a respirar en lugar de asfixiar. Los niños se habían adaptado rápidamente, cada uno a su manera. Noé era el observador tranquilo, siempre aferrado a un libro o construyendo algo en silencio en la esquina. Liam tenía una energía interminable, corriendo por los pasillos como si cada uno fuera una pista de carreras. Ethan, el más sensible de los 4, tendía a esconderse detrás de las piernas de su madre cada vez que el mundo se sentía demasiado grande. Y Caleb, travieso y de ojos brillantes, ya había descubierto todas las cerraduras de la casa. Alejandro se encontró estudiándolos, como si intentara memorizar partes de sí mismo que nunca había sabido que existían. A veces veía su propia terquedad infantil en ellos, a veces su curiosidad y a veces vislumbraba a su madre, su amabilidad, su fuerza, su tranquila resiliencia. Maya se adaptó a los nuevos ritmos más lentamente. Todavía se despertaba temprano para preparar el desayuno antes de que nadie más estuviera despierto. Todavía empacaba sus almuerzos ella misma, a pesar de que el personal se ofrecía a ayudar. Todavía revisaba 2 veces las chaquetas, los zapatos y el cabello de los niños antes de salir de la casa. Ella permaneció cautelosa a su alrededor, atenta pero distante, como si temiera que dejarse relajar pudiera hacer que todo se derrumbara de nuevo. Alejandro no la culpó. Él había roto su confianza de maneras que no podían arreglarse de la noche a la mañana, por mucho que deseara reescribir el pasado. Así que en lugar de presionar, aprendió a esperar. La observó de cerca pero en silencio, cuidadoso de no entrometerse, cuidadoso de no cometer errores, decidido a ganarse cada momento fugaz en el que ella lo miraba sin muros en sus ojos. Algunos días la sorprendía mirándolo cuando pensaba que él no estaba prestando atención. Al principio, creyó que era sospecha, pero lentamente se dio cuenta de que no lo era. Era algo más suave, más vulnerable, algo que parpadeaba y desaparecía cada vez que él
se movía demasiado rápido. Atesoraba esos vistazos incluso cuando solo duraban un latido. Una noche, después de que los niños se quedaron dormidos en un caótico revoltijo sobre mantas y animales de peluche en el suelo de la sala de estar, Mia se deslizó hacia el balcón. La ciudad brillaba debajo de ella. La noche lo suficientemente fresca como para que se abrazara mientras se apoyaba en la barandilla. Alejandro la siguió en silencio unos minutos más tarde, inseguro de si quería compañía, pero no dispuesto a dejar que se quedara sola en el frío. Ella no se giró cuando él salió, pero tampoco se fue, y esa pequeña concesión se sintió como un regalo. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos llevaba el zumbido distante del tráfico y el ritmo más suave y constante de dos personas que aprendían a encajar de nuevo en el mundo del otro. Él se paró a su lado, pero mantuvo una distancia respetuosa, esperando hasta que ella finalmente rompió el silencio. «Todavía se siente irreal a veces», dijo en voz baja, su mirada perdida en el horizonte brillante. «Estar aquí, verlos llamar a este lugar hogar». Él asintió, su voz tranquila cuando respondió. «A mí también me parece irreal, no porque nunca lo imaginé, sino porque nunca creí merecerlo». Ella giró la cabeza ligeramente, estudiándolo, y él sintió el peso de su mirada como una prueba que no se atrevía a fallar. «La gente no cambia de la noche a la mañana», dijo ella. «Y todavía tengo miedo. Miedo de creer demasiado rápido. Miedo de darles algo a los niños solo para que se lo quiten». Él inhaló lentamente, sin inmutarse por la verdad que ella expuso. «No puedo deshacer lo que he hecho», dijo, «pero puedo elegir qué tipo de hombre soy a partir de este momento. No por las apariencias, no por el orgullo, sino por ellos. Y por ti, si alguna vez lo permites, estoy aquí. Me quedo». Hizo una pausa. «No porque quiera redención, sino porque esto», señaló hacia las ventanas brillantes y los niños durmiendo adentro, «es la única vida que tiene sentido ahora». Ella lo miró durante mucho tiempo, su expresión cambiando de maneras sutiles que él no podía leer del todo. Lentamente, exhaló. «Te adoran», susurró. «Es como si siempre hubieras sido parte de su mundo». Sintió un calor extenderse por su pecho ante sus palabras. «Lo son todo», murmuró. «Más que cualquier cosa que construí, más que cualquier cosa que pensé que importaba». Ella se giró hacia la ciudad y su voz se hizo más baja. «Preguntan por ti todas las noches ahora. Preguntan si estarás aquí mañana». Él se acercó, solo un poco, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca para que su calor la alcanzara. «Estaré», dijo, la certeza en su voz firme e inquebrantable. «Todos los días, mientras me lo permitas». Ella no respondió de inmediato, pero cuando finalmente habló, sus palabras fueron tranquilas y cuidadosas, frágiles, pero sinceras. «Quiero creerte». Él tragó con dificultad, el dolor en su pecho creciendo. «Entonces déjame mostrarte», dijo. «No a través de promesas, a través de cada día a partir de ahora». El silencio se instaló una vez más, pero no fue pesado. Se sintió como un comienzo cauteloso y tembloroso, pero un comienzo al fin y al cabo. Después de un momento, ella se giró hacia él por completo, y aunque no lo tocó, su cercanía se sintió como el susurro más suave del perdón. La puerta detrás de ellos se deslizó, y 4 pequeñas voces llamaron somnolientas, enredando la noche con calidez. Noé se frotó los ojos, Ethan tiró de su manga de pijama, Caleb se asomó por el umbral y Liam se apresuró con emoción medio dormida. «Mami, papá se ha ido», murmuró Liam. Alejandro se quedó quieto ante la palabra, incapaz de procesarla al principio. La respiración de Maya se cortó, y ella miró a su hijo. «Cariño, él está aquí mismo», dijo suavemente. Liam miró a Alejandro, sus ojos azules brillando con una confianza tan pura que casi rompe la compostura de Alejandro. «Estás aquí», repitió Liam en voz baja,
como si lo confirmara para sí mismo. Alejandro se arrodilló y los reunió a todos en sus brazos. Su voz espesa cuando respondió: «Estoy aquí, siempre». Maya los observó, su mano cubriendo su boca, las lágrimas acumulándose en sus ojos. No por dolor, sino por la abrumadora y asombrosa verdad del momento. Cuando finalmente dio un paso adelante y colocó su mano sobre el hombro de Alejandro, él la miró con una expresión que ella nunca había visto en él antes: humildad, gratitud y un amor tan crudo que no dejaba lugar a dudas. Ella no se apartó. Esa noche, después de que los niños se durmieron de nuevo, Alejandro y Maya se sentaron juntos adentro, el suave resplandor de la lámpara iluminando el espacio tranquilo entre ellos. Ella apoyó la cabeza en su hombro lentamente, con cuidado, como si se diera permiso para descansar por primera vez en años. Él contuvo la respiración, temeroso de moverse, temeroso de romper la frágil confianza que ella le estaba ofreciendo. Cuando finalmente exhaló y se relajó completamente en él, él cerró los ojos y dejó que el momento se asentara profundamente en su corazón. Nada en su viaje había sido simple, había sido doloroso, fracturado y lleno de años que nunca podrían recuperar. Pero estaban aquí ahora, no como dos personas rotas aferrándose al arrepentimiento, sino como una familia que aprendía a crecer a partir de las ruinas. Y mientras la noche los envolvía, cálida y constante, Maya susurró las palabras que sellaron todo en voz baja, pero irrevocablemente. «Lo intentaremos», dijo ella. Para Alejandro, no fue solo una segunda oportunidad. Fue la vida que una vez había tirado por la borda, de vuelta a él en la forma más inesperada y milagrosa. Y esta vez, no iba a perderla. Nunca más.